Buenos días, encantado de saludarle. Mire, quería preguntarle si usted conocía a Joan Enric Garcés y si conocía también su libro de Soberanos e Intervenidos, ya que es un libro muy interesante, que a mí me ha gustado mucho cuando me lo leí, pero releyéndolo veo que habla de cómo se gestó la Junta Democrática. Y es que no recuerdo que le nombre a usted, y no porque yo le crea a usted, pero la historia como la cuenta él, era don Enrique Tierno Galván y otros y amigos. Y bueno, es un libro que es muy interesante, tiene además mucha documentación que ha buscado él directamente en Estados Unidos, investigando y desclasificando documentos, pero era eso, si usted le conoce y qué opinión tenía sobre él, porque me parece que es una persona también, una eminencia como usted. Y no sé, me encantaría verles a los dos debatiendo juntos. Va a ser Muchas muy gracias. difícil, muy difícil. Sí, Sí. es que, vale, pues nada, saludos y les sigo escuchando todos los Gracias, días. Isaac. Venga, Buenas noches. Hasta voy luego. a responder. Hasta luego. Conocí a Joan Garcés. Es un buen muchacho que tuvo en su vida la experiencia de Allende en Chile, cuando fue derruido, pero su libro de historia, desde luego, no tiene ni idea de lo que pasó en la Junta Democrática. Y desde luego tiene muy poco que ver ni conmigo, ni con mi rigor, ni con mi pensamiento. Es un hombre que le tengo simpatía, es valioso, pero una cosa es su vida y otra es la mía. Y es distinta y no hemos coincidido nunca en nada. Ni creo que podamos coincidir. Porque él tiene una formación política, filosófica, clásica. Cuando digo clásica, quiero decir la misma que tienen los partidos, la misma que no han estudiado a los grandes pensadores de la humanidad, la misma que tienen nada. No tiene idea original ninguna, aunque es un hombre honesto. Tengo una buena opinión de él, pero no me comparo con él. No porque yo sea mejor, porque yo he seguido un camino distinto del suyo. Bien, Junta Democrática. No tiene ni idea, por eso digo, como historiador tampoco. La Junta Democrática fue creada exclusivamente por mí. Antes que yo pensara en ella, nadie había pensado. Y te voy a decir cuál fue el origen y el orden por el que fueron entrando en esa Junta. Y Tierno Galván fue uno de los últimos, y diré por qué. La Junta Democrática nace como consecuencia de que don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, se negó en el último segundo, en Estoril, a conceder una entrevista, a dar una entrevista al periódico francés Le Monde de París, señalando los 14 puntos que él, que en esa entrevista iba a designar como decisivos para derribar a Franco y establecer la libertad en España. 14 puntos. Se había comprometido conmigo a hacerlo. Y al final las presiones que recibió de su familia, no solo de Juan Carlos, sino de su mujer y de sus hijas, de toda su familia, la presión a la que fue sometida, lo aislaron, lo dejaron solo y no se atrevió. Yo estaba en Estoril y me estaban esperando en Lisboa, en el Hotel Lis de Lisboa, me estaban esperando para ver el resultado de esa entrevista, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas Marcos, había de comisiones obreras, pero no estaba Raúl Morodo, pero no estaba Tierno Galván. Estaban esperando el resultado de esa entrevista. ¿Y para qué esperaban el resultado? Porque el acuerdo al que yo había llegado con todos los partidos, incluido con el de Tierno, todos los partidos sin distinción, es que don Juan iba a hacer una declaración de 14 principios de ruptura total con su hijo Juan Carlos y con Franco. Y que luego, en cascada, los partidos de la clandestinidad irían sumándose, apoyando a la declaración de don Juan. Como don Juan se negó, eso no pudo hacerse. Cuando llegué yo al Hotel Lis, estaban esperándome. Y cuando comuniqué que don Juan no se atrevía a hacer las declaraciones a Le Monde, pues fue una decepción muy grande para todos ellos. Como yo había vivido el problema, no soy decepcionado tanto como los que esperan soluciones que ellos no viven en el camino. Yo, como lo había vivido en el camino, iba tranquilo. Entonces, cuando vi la decepción
que en los rostros de la oposición de verdad a Franco, que era sobre todo eran el Partido Comunista y Comisiones Obreras, pues dije que no había ningún problema, que lo difícil era haber conseguido que todos los partidos y sindicatos de la oposición española hubieran aceptado esos 14 principios y que no necesitábamos a nadie, que si de verdad queríamos la libertad colectiva, pues que iríamos a unir esos principios a la república o a la monarquía, que eso lo decidiera el pueblo español, no nosotros. Así que en un referéndum constituyente, de libertad constituyente, el pueblo español eligiera pues república o monarquía. Y en ambos casos serían esos 14 puntos, tanto por la república como por la monarquía. Bien, se aceptó y nos quedamos citados en París. Y ya ahí empieza la Junta Democrática. Y la Junta Democrática estaban ya, antes de reunirnos en París, ya habían dado su aceptación varias personas. Desde luego, no Santiago Carrillo, porque el orden, respeté el mismo orden después del fracaso de que don Juan se negara a declarar a Lemón esos 14 puntos, respeté el mismo orden para citarlo en París en el Hotel Loki. Y allí nadie discutió. Primero, yo era el que presidía todas las reuniones, el que convocaba las fechas, el que hacía los programas, el que hacía las notas de prensa. No hubo una sola nota de prensa de la Junta Democrática que no fuera redactada por mí. Por tanto, quien no me nombre está mintiendo, porque la Junta Democrática sin mi nombre es un cuerpo sin alma. Era yo el que la inventó, la creó, la animó. Es más, cuando en su apogeo de máximo poder en la oposición, la Junta Democrática, yo fui invitado a Estrasburgo, el Parlamento de Estrasburgo, oficialmente, el Parlamento Europeo. Fui invitado a que hiciera un discurso sobre la oposición española. Y yo en la Junta Democrática, como lo que pedíamos es que el pueblo español eligiera república o monarquía, yo aceptaba lo que el pueblo español dijera, pero siempre tenía que ser una república donde hubiera una plena democracia y una monarquía con plena democracia y con separación de poderes en ambos casos, lo cual implicaba que el rey no podía tener poder ninguno de ningún tipo, nada más que ser una figura representativa. Bien, voy en ese discurso y soy recibido allí por todo el Parlamento lleno de ovaciones, y en nombre de la oposición española, en nombre del pueblo español que no estaba apoyando a Franco, hago un discurso. Me responde Claude Cheysson, que era comisario europeo en Bruselas, y él que había organizado aquello. Y él dijo, y ante la ovación de todos los diputados, dijo que mi discurso había sido una piqûre en francés, porque fue en francés el discurso, una inyección de optimismo, de voluntad y de imaginación que había dado no solo para los partidos políticos, sino incluso para la forma de Estado. Esto allí en Estrasburgo. Terminamos y fuera Cheysson había convocado una extraordinaria rueda de prensa con más de 20 televisiones de toda Europa, periódicos de toda Europa, y habíamos acordado en Madrid antes de ir a Estrasburgo que Tierno Galván hiciera la rueda de prensa fuera del Parlamento, en el hall anterior, para recibir a la prensa y hacer un comunicado. Bueno, Tierno Galván se negó por miedo a que le retiraran el pasaporte. No quería ir. Y como ya el programa ya lo había mandado a Estrasburgo, estaba cogido, no tenía más remedio que convencerlo. Y me fui a Ferraz para convencerlo a Tierno de que tuviera que ir. Se negó, dijo que no, que tenía miedo que la policía le retirara el pasaporte. Bien, entonces, bueno, nada, y no había manera. Dice, hay un modo de que yo vaya, y es que tú garantices a mi mujer que le darás 300.000 pesetas mensuales, palabra de honor, literalmente, si la policía francesa me retira el pasaporte o la española no me deja salir, que le des 300.000. Tuve tal vergüenza que a gritos llamé a su mujer y le hice un papelito que le daba 300.000 si él no podía salir o volver a España. Ese es Tierno Galván, para que se entere Joan Garcés.
y todos los españoles. Otra pregunta. Tenemos una llamada.